El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Feliz año, sí, feliz año. No es ironía, no es falso deseo, es un propósito. Este 2021 será exactamente lo que seamos capaces nosotros de esculpir. Este es un año para esculpirlo, no simplemente para vivirlo, para modelarlo, para trabajarlo. Alexis Maldonado se nos está uniendo a la transmisión vía Facebook. Está peleando duramente con el COVID, esta periodista venezolana radicada en Estados Unidos. Un gran abrazo, Alexis. Bueno, decíamos, este año será complejo, ciertamente, pero estamos claros todos en que depende de nuestro esfuerzo, de nuestra claridad, de nuestro discernimiento, el que podamos hacer de este año el cierre de un periodo de confusión, de errores, de derrotas, hay que decirlo con claridad, y el inicio de un ciclo de acumulación de fuerzas, de un ciclo de construcción de nuevas realidades ante un conjunto de propuestas y modelos agotados, no porque lo diga fulanito, no porque lo diga sutanito, no porque lo diga el partido A contra el partido B o el partido B contra el partido C, no, porque la vida lo demuestra. Un conjunto, repito, de promesas, discursos, consignas, ofertas, ¿no? Cada año, en los últimos 5 años, sale Nicolás Maduro diciendo que este sí es el año del relanzamiento económico del país. Y cada año tenemos, la profundización del hueco en que se encuentra la economía venezolana y la vida de los venezolanos. Cada año nos hemos encontrado, al menos en los últimos 5 años, a factores de la oposición política, de la oposición político-partidista, diciendo, bueno, que ahora sí, es más, que vamos bien, que el asunto es apenas meter el hombro, ¿no? En el 2016 nos decían que el tema era simplemente pedirle la cédula a Maduro y que como no tenía cédula, pedirle la partida de nacimiento, y que como no la tenía, bueno, eso automáticamente generaba un resultado. En 2017 nos dijeron que bastaba la última marcha, la marcha que venía, un empujoncito más. En el 2018 nos dijeron que bastaba con desconocer lo que iba a ocurrir en las elecciones porque automáticamente se iba a caer ese castillo de naipes. En el 2019 se proclamó un presidente interino, ¿no?, que nos brindó una consigna con 3 pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y pasó todo el 2019 y pasó todo el 2020. Y repito, aquí estamos. Entonces, subrayo, el 2021, ¿no?, podemos convertirlo en el año de el cierre de ese ciclo
de falsas premisas, de falsas ofertas, de pisadas en falso, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Unos sujetos ahí ofreciendo que si redención social, que si justicia social, que si revolución socialista. Y hoy Venezuela es el país más desigual que hayamos conocido nunca. Nunca. Chicos, pero es que ni en los días de la colonia, ni bajo el yugo del Imperio Español, Venezuela fue un país tan desigual como ahora. ¿Sí? Los invito a que revisen la historia de Venezuela, que revisen los estudios de Elías Pino Iturrieta sobre el funcionamiento de la sociedad colonial venezolana, una sociedad que funcionaba, cuyas instituciones funcionaban, una sociedad en la que una persona para ser funcionario público tenía que someterse a lo que llamaban el juicio de residencia. Le hacían un juicio antes de que entrara al cargo y le hacían otro juicio al salir del mismo. Y si había una ínfima diferencia en su patrimonio, en el registro de entrada y el registro de salida, bueno, esa persona sufría severísimas consecuencias. Para poner solamente un ejemplo. Bueno, hoy tenemos, repito, el país más desigual que hayamos tenido nunca, precisamente cuando tenemos un gobierno hablando paja de inclusión, socialismo y equidad. Entonces, 2021, repito, tiene que ser el cierre de ese ciclo, por cierto, profetizado por el mismo autor del inicio del mismo. Ustedes recuerdan a Chávez cuando decía que él iba a estar hasta el 2021. Bueno, yo creo que en realidad su proyecto político, su propuesta, se extinguió mucho más atrás, muchísimo más atrás. Y que si no ha sido efectivo ese final, ha sido por falencia de la oposición, no por vitalidad del proyecto político autoritario. Y hablando de la oposición, repito, bueno, este tiene que ser el cierre del ciclo. Este tiene que ser el cierre de un ciclo de infames derrotas. Amigos, hace 5 años la oposición venezolana estaba en olor de triunfo, estaba habiendo arrasado al adversario tras haber jugado con las reglas del adversario, con las instituciones del adversario, con el Plan República del adversario, con el CNE del adversario. En esas condiciones estaba cuando, repito, la oposición se impuso en forma arrasadora. Este país le dio un voto de confianza a la dirección política opositora. Insisto, este país, no la oposición, porque cuando ganamos el 6 de diciembre, por la tarjeta de la manito votó toda la oposición y buena parte del chavismo. A nivel político, a nivel social, ustedes lo recuerdan. Ganamos en La Lagunita, ¿cómo no? Ganamos en Chacao, Baruta y El Hatillo, ¿cómo no? Pero también ganamos en el Valle, en el 23 de enero y en Antímano. Todo eso lo hicimos en esa ocasión. ¿Por qué? Por casualidad. Porque antes la cosa era más fácil, porque nos regalaron ese triunfo. No, vale, no. Por 3 razones fundamentales. Teníamos una estrategia compartida, teníamos una dirección colectiva y teníamos una vocería concertada. Exactamente lo que no tuvimos a lo largo de estos 5 años. A lo largo de estos 5 años tuvimos una situación lamentable. Las fuerzas políticas hegemónicas en la composición de la Asamblea Nacional se distribuyeron los turnos al bate. En el 2016 le correspondió a Acción Democrática, en el 2017 le correspondió a Primero Justicia, en el 2018 le correspondió a Un Nuevo Tiempo y en el 2019 le correspondió a Voluntad Popular, que se extendió hasta el 2020.
Y en vez de tener una dirección colectiva, tuvimos una situación en la que aquel que tenía el turno al bate imponía una visión, una hegemonía, una manera de hacer las cosas. Al menos en los años 16, 17, 19 y 20, porque como todos recordaremos, el año 18 fue un largo y lamentable bostezo. Bueno, eso nos condujo a esta situación en la que estamos. Tiene que haber un balance, y un balance no para culpar a unos y exculpar a otros, no para cargarle la mano a fulano y condonarle la deuda a sutano, no. Un balance porque lo peor que puede ocurrirle a una persona, a una familia, a una colectividad, a un país, es no aprender de sus errores, no aprender de sus vivencias. Y la única manera de convertir la experiencia en capital, en aprendizaje, en impulso hacia adelante, en ladrillo para construir nuevas realidades, es asumiéndola. Si tú no asumes tus experiencias, si tú no asumes tus vivencias, si tú no asumes tus victorias, si tú no asumes tus errores, como Carrizo, vas a andar con mayor éxito hacia adelante. Bueno, de eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata. Hoy tenemos que iniciar este año 2021, este primer programa del 2021 con una noticia dura. La noticia más importante del día tiene que ver con el fallecimiento de Salvador Franco. ¿Quién fue Salvador Franco? Fue un líder indígena. Fue un líder de la etnia Pemón. Fue un preso político de este gobierno al cual se le estaban solicitando desde hace ya bastante tiempo sus defensores, sus familiares, sus hermanos de la etnia auxilio, el que se le permitiera traslado de su sitio de reclusión a un lugar donde pudiera ser atendida su delicada situación de salud. Desde noviembre pasado había una orden judicial al respecto que fue desatendida, fue desoída, fue ignorada por sus carceleros. Ayer Salvador Franco murió. Murió como preso político, murió como venezolano, murió como indígena, murió como lo que era. Y sus, ¿cómo no decirlo? Sus asesinos, es decir, las personas que teniendo el poder, el mandato y la obligación de aligerar sus condiciones de reclusión para que salvar su vida fuera posible y no lo hicieron, también siguen actuando como lo que son. No solamente violadores de derechos humanos, sino unos sujetos que pasarán a la historia como algunos de los demagogos más crueles que haya conocido nuestro país. Sí, estos mismos que se la pasan hablando de resistencia indígena, que cambiaron el título del 12 de octubre de Día de la Raza a Día de la Resistencia Indígena. Estos tipos que se la pasan nombrando autopistas y estatuas a los indígenas del pasado, permiten que los indígenas del presente mueran como presos políticos en sus mazmorras. Así tenemos que empezar este programa, este primer programa del año 2021, reseñando estas crueles realidades, pero manifestando en voz muy alta, muy clara y muy firme que este año tiene que ser el cierre del ciclo del saqueo, la corrupción y la demagogia oficial y del ciclo de la ceguera, de la irresponsabilidad, de la torpeza de una dirección político-partidista opositora que aún teniendo a un 80% del país descontento con el régimen, no ha encontrado la manera de hacer política que conduzca exitosamente a la victoria que este país necesita y merece.
Así arrancamos este primer programa del año 2021 aquí en La Fuerza es la Unión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos ahora tomando nota de algunos puntos del planteamiento político que hace el gobierno y que hace la oposición político-partidista en nuestro país. El gobierno nos ha hablado recientemente de una economía 100% digital. A eso se refirió con ligereza inexcusable el señor Mauro Moros en fecha reciente, en horas recientes. Ese es el eufemismo del poder para referirse a esta situación anómala, a esta situación absurda en la cual la Venezuela que tiene que trabajar para vivir, digo esto porque hay una Venezuela muy pequeñita, pero muy ostentosa, que no vive de su trabajo. Hay una Venezuela muy pequeñita, muy ostentosa, que vive de los dólares y de los euros, del oro de sangre, de lo que queda del negocio petrolero, en el caso de la clase política gobiernera, y una Venezuela también muy pequeñita, que vive de los dólares y de los euros, de la llamada solidaridad internacional. Pero más allá de ese muy pequeño grupo de venezolanos que viven de esa manera, hay un gran país que vive de su trabajo. Y me refiero desde el humilde pensionado que vive, que sobrevive milagrosamente con lo que percibe, hasta, bueno, tantos y tantos venezolanos emprendedores que con lo que queda de las empresas que alguna vez fueron grandes o medianas o con pequeños emprendimientos, sin embargo están luchando por vivir de su esfuerzo, de su talento, de su trabajo y escapar a los circuitos de la extorsión político-económica del régimen o escapar de las garras del AMPA. Bueno, quienes viven de su trabajo, quienes vivimos de nuestro trabajo, tenemos entonces esta situación anómala en la que no hay efectivo en bolívares y no hay cambio en dólares. Entonces, ¿cómo carrizo se trabaja así? En vez de asumir entonces la realidad, en vez de asumir esa situación, el régimen dice, no, eso es estupendo, eso es una válvula de escape a la crisis, eso es economía de resistencia, economía de guerra. Y viene entonces el poder a decirnos esa babiecada, que es que estamos avanzando hacia una economía 100% digital.
¿Qué economía 100% digital, chico, en un país que tiene el peor internet, no de la región, sino del mundo? ¿Qué economía 100% digital en un país donde un porcentaje amplísimo y creciente de la población no está bancarizada? ¿Qué economía 100% digital en un país, quizás el único país del mundo, donde el porcentaje de población conectada, en vez de ampliarse, se reduce? Y se reduce porque, en primer lugar, los costos de estar conectado son difícilmente sostenibles para el venezolano promedio. No, y esto hay que decirlo, porque los costos de conexión en Venezuela sean exageradamente altos. No. Es porque el nivel de ingreso del venezolano es desesperantemente bajo. ¿Entiendes? Entonces eso hace que las posibilidades de conexión del ciudadano venezolano sean extremadamente magras, extremadamente escasas. El que tiene una conexión generalmente, lo dice la gente de Cabedatos, lo hace a través de equipos celulares. Y quien tenía un equipo celular moderno, funcional, capaz de conectarse a redes sociales tal y cual, y lo pierde porque envejeció, porque se dañó o porque, como muy frecuentemente ocurre, se lo robaron, bueno, sencillamente no puede reponerlo. No puede reponerlo. Entonces, en un país, repito, con el peor internet del planeta, con la población no bancarizada creciente y con una población, con un sector de la población desconectado que se incrementa cada día, entonces, ¿cómo es que me vas a hablar de una economía 100% digital? Disculpen la expresión coloquial, pero es paja, es mentira, es una manera de edulcorar la tragedia de tener una economía, repito, que no dispone ni siquiera de moneda para hacer los intercambios. Rizo, chico. La moneda se inventó en la antigüedad. Los fenicios fueron el primer pueblo que se aproximó a el desarrollo de algo parecido a la moneda para facilitar el intercambio. En Venezuela no hay, repito, ni efectivo en bolívares ni cambio en dólares. Y viene el gobierno a hablarnos de que hay una economía 100% digital. También habla el poder de la vacuna rusa. Yo les digo con claridad, hay que uno conozca, de acuerdo a la información divulgada, diversos proyectos de vacuna, unos en grado más avanzados que otros, algunos que ya han recibido aprobación de diversos países para su uso y que están siendo aplicadas ya. En América Latina, Costa Rica está vacunando, México está vacunando, Chile está vacunando en proporción importante, en Argentina se inició la vacunación y en Venezuela se habla, apenas se habla de la vacuna. ¿Y en qué términos se habla? Bueno, el gobierno dice que va a aplicar la vacuna rusa. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Y con quién se discutieron esos criterios para establecer que sea la vacuna A y no la vacuna B y no la vacuna C? Que sea la rusa y no la china, o la de AstraZeneca, o la de Pfizer. ¿Cuáles fueron los criterios? Porque los hay, Carrizo, claro que los hay. En primer lugar están los criterios médicos, científicos. ¿Cuál de esas vacunas culminó la fase 3 de investigación, que es nada más y nada menos que su prueba en grupos humanos? ¿Cuál de esas vacunas culminó esa fase crucial, la tercera, la última? Resulta que la rusa no lo ha culminado, que está en esa fase. Entonces, ¿cómo es que vamos a escoger precisamente la vacuna que aún no ha culminado su proceso de verificación? No lo estoy diciendo en plan condenatorio, estoy simplemente pidiendo explicación. Hay otros criterios.
hay otros criterios. Hay vacunas que tienen que ser mantenidas a 60 o 70 grados bajo cero. Hay otras que tienen que ser mantenidas a 20 grados bajo cero. Y hay otras, entre ellas la rusa, que se puede mantener a la temperatura de un refrigerador normal. Ese pudiera ser un criterio en un país como Venezuela. Ese pudiera ser un criterio. Pero ¿cómo se toma esa decisión? Sin discutirlo con nadie, sin conversar con nadie, simplemente a partir del prejuicio ideológico o a partir de una realidad aún más precaria. Es que yo no puedo negociar con nadie en el planeta sino con Rusia. Cuando lo que está en juego es la vida del pueblo de Venezuela, cuando lo que está en juego es la salud del venezolano, otros tendrían que ser los criterios y otra la manera de proceder. Eso en relación a lo que ha sido, digamos, lo más destacado del discurso oficialista reciente. En relación al tema del discurso de la oposición político-partidista, tendría que recordar que ayer se produjo una curiosa sesión de la Asamblea Nacional en la que se aprobó un acuerdo que, fíjense ustedes, el título lo cito textual: acuerdo que exige el cumplimiento del mandato de la consulta popular del 12 de diciembre del 2020 para rescatar la democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad. Así se titula este acuerdo. Bueno, hay una serie de considerandos repetitivos y finalmente se aterriza en lo siguiente. Por todo esto, la Asamblea Nacional acuerda, con fundamento en los artículos 138, 167, numerales tales y tales y tales, y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con, con la manifestación de voluntad del pueblo soberano emitida el 12 de diciembre de 2020, se exige a quienes ejercen ilegalmente el Poder Ejecutivo a dar cumplimiento voluntario al mandato soberano del pueblo expresado en las respuestas a las preguntas tal. Ustedes me perdonan, pero entonces el gran acuerdo de la Asamblea Nacional es exigirle a Maduro que voluntariamente se vaya. Es en serio, es en serio. O sea, tú convocas a un proceso de supuesta consulta nacional y le dices al país que asistieron 6 millones, no sé qué cuántos, para después decir, no fueron tantos, fueron un poquito menos, no sé qué cosa y tal. Pero bueno, dices que asistieron 6 millones y se expresó la voluntad mayoritaria del país y que hay un mandato vinculante además. Y después terminas acordando que, oye, vale, por favor, vete para tu casa, porque es que tú sabes. ¿Es en serio? Bueno, sí es en serio. Eso lo acordó ayer la Asamblea Nacional. Segundo, exhortar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que cumpla y haga cumplir la Constitución y se le devuelva la soberanía al pueblo venezolano, estableciendo el Estado de Derecho como lo ordena el artículo 333 de la Constitución. Es decir, insisten los factores políticos que mantienen la hegemonía en la Asamblea Nacional hasta el día de mañana. Digo hasta el día de mañana porque, como ustedes saben, la Constitución, no el antojo del PSUV, la Constitución establece que el mandato de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 expira el 5 de enero del año 2021. Eso lo establece la Constitución Nacional, ¿ok? Y no es verdad aquello de que como los otros violan la Constitución, nosotros también podemos hacerlo. De hecho, esta Asamblea Nacional definió un instrumento llamado Estatuto de la Transición, que también establecía que el mandato parlamentario obtenido en el año 2015 expiraba el 5 de enero del 2021. Y por cierto, en una sesión de la cual no se tiene conocimiento si se logró o no el quórum, de acuerdo a lo que denunciaron
medios independientes, entre otros nuestros respetados colegas de Efecto Cocuyo, en una sesión así de atípica, se cambió el estatuto para la transición. Bueno, resulta entonces que quienes están en esa disposición también coinciden, o mejor dicho, reinciden en hacer de la Fuerza Armada nada más y nada menos que el árbitro, ¿no? Ellos dicen que el pueblo soberano se expresó y entonces el primer acuerdo es que Maduro voluntariamente diga, sí, me voy a ir porque me dio pena. Y el segundo acuerdo es decirle a Padrino López, mira, vale, ven acá, pon orden tú en la casa. ¿Es en serio? Sí, al parecer es en serio, porque repito, esto fue un acuerdo del día de ayer de la Asamblea Nacional. Tercero, comunicar a la comunidad internacional el presente acuerdo que a manera de desahucio constitucional, óigase esto, a manera de desahucio constitucional, ha sido notificado a su destinatario en Venezuela. ¿Qué es desahucio? Estamos hablando de desalojo. Es decir, alguien que es inquilino en un lugar no paga el alquiler, entonces el propietario viene y ordena su desalojo. ¿Es esa la situación? Vamos a seguir dando pena, diciendo cosas que no somos capaces de hacer cumplir. Pues sí. Diciendo que eso lo va a hacer cumplir una Fuerza Armada que sabemos en qué condiciones está. Y una comunidad internacional que, bueno, ha hecho todo lo que puede hacer, pero que no puede sustituir el trabajo que desde adentro se haga. Bueno, el cuarto acuerdo es dar publicidad a esta cómica. El tiempo de la cómica se acabó. Se acabó. Se acabó el tiempo de la ficción. Se acabó el tiempo de estar dragoneando, diciendo cosas que no son factibles en la realidad real, en la realidad política, en la realidad social. Ustedes recuerdan de aquellas ocasiones en las que se nos dijo a los venezolanos, tranquilo, tranquilo, todas las cartas están sobre la mesa. Y después se nos decía, y debajo de la mesa también. Bueno, chicos, perdió Trump. Y con la derrota de Trump se llevaron la mesa. Ya no hay mesa y en consecuencia no hay carta, ni arriba ni abajo. Aquí lo que queda es trabajo y trabajo serio. Y construir con seriedad una fuerza política que sea capaz de expresar esa mayoría social que está harta del saqueo y la corrupción y la represión del gobierno y de la incompetencia manifiesta de quienes no supieron ser alternativa. Esa es la realidad, ese es el camino que queda. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos haciendo un balance de las últimas expresiones más significativas en el discurso político, tanto del ámbito oficialista, nos referimos al cuento madurista de una economía 100% digital y a las incoherencias en relación a este muy delicado tema de la vacuna contra el COVID-19. En momentos en que, repito, en América Latina ya no se trata del Reino Unido arrancando precozmente con la vacunación, ya no se trata de lo que está haciendo Angela Merkel en Alemania, ya no se trata ni siquiera de el proceso de vacunación en Estados Unidos, que como el mismo experto Fauci ha reconocido, ha sido un arranque tardío. No, se trata de que aquí en el patio, aquí en nuestra región, países como Costa Rica, países como Argentina, países como Chile, países como México, han arrancado ya sus dispositivos de vacunación masiva, mientras que en Venezuela estamos simplemente en medio de discursos ciertamente endebles e improbables al respecto. Bueno, nos referíamos al tema del discurso político oficialista sobre esos tópicos, nos referíamos a las inconsistencias del discurso de la dirección político-partidista de la oposición, y yo siempre subrayo dirección político-partidista porque no es justo decir, no, la oposición tal cosa, la oposición tal otra. No, oposición somos todos. Oposición a esta realidad precaria y absurda somos todos, pero no todos tenemos en nuestras manos las palancas para establecer cuál es el accionar y cuál es el discurso y cuáles son las prioridades de la oposición política y de las instituciones que han estado bajo su control. Entonces, por eso es válida la diferenciación. Entonces, hacíamos, repito, el análisis de lo planteado también por la dirección político-partidista de la oposición y su insuficiencia frente a lo que estamos viviendo. Mañana se instala la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre, en medio de un proceso que recibió muchas y muy justas críticas por ser un proceso no competitivo, tal como lo reveló, por cierto, el atroz resultado final. Pero se instala esa asamblea. Es una realidad política. Hay otra realidad política muchísimo más precaria, que es la que vemos por el lado opositor. Repito, la Asamblea Nacional electa en el año 2015, conducida por una mayoría político-partidista cada vez más desconectada, no solamente de la realidad del país, sino de su propia realidad. Debo decirlo, si ustedes revisan los perfiles de las redes sociales de una buena cantidad de diputados, ¿no? De esos mismos diputados que hace apenas 22 días convocaron a una consulta nacional porque ellos iban a desconocer el resultado de las elecciones del 6 de diciembre y ellos iban a seguir siendo diputados hasta que el régimen caiga o haya elecciones libres o lo que ocurra primero. Esos mismos diputados, bueno, resulta que muy discretamente, muy eficientemente borraron la palabra diputado de sus perfiles en las redes sociales. Entonces, ¿cómo es eso que tú vas a hacer cumplir el resultado de la consulta, ¿no? Y llamas a la comunidad internacional a que apoye los resultados de la consulta y llamas a la Fuerza Armada a que apoye los resultados de la consulta, a que respete la voluntad del soberano, y resulta que ellos mismos, discretamente, pues, se hacen los paisas y borran su condición de diputado de sus perfiles. Entonces, si tú no estás dispuesto a defenderlo, ¿cómo sales a decirle a los demás que lo hagan? Yo creo que no se trata, por cierto,
de decirle a estas personas que salgan a desafiar la ya anunciada represión. No. Yo creo que al quitar la palabra diputados de sus perfiles, lo que están haciendo es un acto de correcta cautela. Claro que sí. Ahora, si estás haciendo eso ahorita, ¿por qué hace apenas 3 semanas tenías un discurso distinto, altisonante, atorrante incluso? ¿Por qué? Es que no se dan cuenta que esa ausencia total de congruencia lo que logra es seguir ahondando la desconfianza, y al ahondar la desconfianza se profundiza la desmovilización de la sociedad. Es que no entienden eso. Es que después de 20 años de lucha y de 5 años de errores continuos, no entienden eso. Yo creo que es demasiado claro en este momento que desafortunadamente esa posición que el campo democrático logró hace 5 años ni siquiera fue perdida, fue entregada por forfeit, fue entregada. Yo creo que eso es un hecho, y es un hecho también el que este país sigue siendo en su inmensa mayoría crítico de ese gobierno que ha sido incapaz de brindarle a los venezolanos las más mínimas condiciones para tener una vida que pudiera llamarse normal. Este país sigue siendo, repito, en su inmensa mayoría crítico frente a ese régimen, frente a ese gobierno, frente a esa manera de hacer las cosas. ¿Qué es lo que cabe entonces? Bueno, aquí lo que cabe entonces es organizarse, movilizarse, activarse para cambiar esta realidad. ¿Y cómo? De la única manera como hemos logrado cosas hasta ahora, por la vía de la movilización política, de la construcción de una fuerza política que sea capaz de enfrentar y derrotar al proyecto totalitario. No hay otra forma. Mire, nos vendieron 10.000 espejitos a lo largo de estos 5 años, quienes se intoxicaron con el triunfo del 6 de diciembre del 2015, quienes pensaron que el mandado estaba hecho, que los mangos estaban bajitos, que el pastel ya estaba en el horno y que solo faltaba comérselo. Pero nos dijeron cualquier cantidad de cuentos y todos resultaron falsos, todos resultaron mentira. Y la única forma en que aquí se ha logrado, por ejemplo, que el campo democrático controle espacios importantes, administre espacios de poder importantes, cambie realidades y promueva mejoría. La única manera de lograr eso, probada, comprobada, ha sido a través de la lucha política. Por eso yo creo que hay que decirlo con absoluta claridad y con absoluta firmeza. Aquí lo que sale es eso. Activación del campo democrático, retorno a la política, retorno a la lucha de masas, retorno a la lucha democrática, volver a darle al voto el valor que tiene, el valor que el sistema totalitario ha querido quitarle y ha logrado en buena medida quitarle con la complicidad de unos sujetos que equivocadamente han creído que la abstención es otra cosa que simplemente regalarle espacios al totalitarismo. Eso es lo que nos sale. Repito, activación de la lucha social en la base de la pirámide, no en las redes sociales, en la base de la pirámide, en la realidad real, y activación de la lucha política en el campo democrático. Cualquier otra cosa en este momento es sencillamente, intentar repetir fórmulas que han demostrado hasta la saciedad no solamente su ineficacia, sino también su falsedad. Yo debo recordarles cómo aquí en esta sucesión de
de años, de tiempo perdido, de tiempo malgastado, la primera estafa que que se perpetró contra el pueblo democrático venezolano fue la estafa del inmediatismo. Es que ustedes no recuerdan cuando a raíz del triunfo del 6 de diciembre del 2015, aquí amanecieron algunas personas diciendo, no, este país no aguanta hasta el 2018 para salir de Maduro, no aguanta. Aquí tenemos que salir de esta cosa ya, en semanas, en meses máximo, porque el país no aguanta. Y luego resulta que llegamos al 2018 y llegamos al 2018 sin candidato presidencial y sin la voluntad política de cumplir los acuerdos que se habían definido para llegar a ese candidato presidencial. Y bueno, otra vez, pues, un grupito participó y un grupito se abstuvo. Y al final el gran ganador fue el régimen. Pero, insisto, allá por 2016, la gran excusa para no seguir haciendo política, para no seguir acumulando fuerza, era que este país no aguantaba más, que las soluciones tenían que ser inmediatas. El inmediatismo es el primer dato de esta ola de derrotas. El segundo dato es el caudillismo. Mucha gente me pregunta a mí, bueno, mira, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el milagro que permitió la victoria del año 2015 frente a los 5 años de derrotas posteriores? Yo les digo, mira, no hay milagro, no hay milagro. La verdadera situación es que lo que se produjo no fue gracias a que ahí estaba fulano de tal o sutano de tal, X, no, o que el secretario ejecutivo era fulanito y no sutanito. No vale. No hubo tal milagro. Lo que hubo fue una dirección colectiva. Cuando la dirección colectiva es dinamitada, ¿no? Y entramos acá en el juego de las vanidades, en la hoguera de las vanidades, ¿no? Cuando empieza la competencia de los egos, bueno, ahí se acabó el carbón. Entonces veíamos nuevamente a los aspirantes a caudillos, ¿no? Repito, ejerciendo su turno al bate. Algunos para lograr la popularidad que jamás habían tenido en largos años de carrera política. Otros para tratar de lograr en el año 17, con marchas y cosas por el estilo, lo que no habían sabido defender cuando lo lograron con los votos, etcétera. Bueno, la primera cosa que identificar entonces, la primera causa de las derrotas sucesivas es el inmediatismo, y la segunda, el caudillismo, la pretensión de poner los egos por encima de las organizaciones y las necesidades colectivas del país. El tercero, no entender que en el año 2015 a este país se le vendió, no se le ofreció, no la venganza, no la revancha, se le ofreció la Venezuela unida. Ese fue el leitmotiv de campaña del campo democrático en el 2015, la Venezuela unida. Un país, y repito de manera casi textual las palabras que se utilizaron en el mensaje final, en la precisa noche del triunfo, un país donde el futuro fuera un mapa y donde cada venezolano pudiera verse con claridad en ese mapa del futuro. No el país de la victoria de unos sobre otros, sino el país donde todos, en efecto, podemos caber, vivir y progresar. No el país de la impunidad, por cierto, no. Quien tenga deudas, que las pague. Los corruptos, los violadores de derechos humanos, claro, que reciban su castigo, porque la base de la paz es la justicia, pero la justicia, no la venganza. Eso fue lo que se ofreció en el año 2015. Y de ahí se retrocedió al viejo cuento de unos contra otros. Y ese cuento de unos contra otros no solamente es ineficiente desde el punto de vista político,
sino que también es insostenible como propuesta de país. A partir de mañana tenemos un conjunto nuevo de realidades, en algunos casos mucho más precarias que hasta el pasado reciente. Sin embargo, no tenemos un país de repuesto. Tenemos a Venezuela, no tenemos un país de repuesto. Y esto es hoy mucho más claro en este mundo de la pandemia, en el mundo cuando gracias a la vacuna podamos hablar de pospandemia, en ese mundo que difícilmente se recuperará de estos estragos. Bueno, cada quien está construyendo sus realidades, cada quien está dándole prioridad a lo que tiene en su propio patio. Los venezolanos que alguna vez pensamos, o algunos de nosotros pensaron que la diáspora podía ser la solución, que la migración, el exilio podía ser la solución. Hoy sabemos que en este mundo del COVID-19 y en el mundo post-COVID, esa realidad, esa válvula de escape ya no existe. Es muy precaria en todo caso. O sea, no nos queda otra que hacer frente a nuestros problemas, a enfrentarlos, a resolverlos y a construir un país vivible para todos. No nos queda otra. Y la herramienta para eso es la organización y la movilización social, la organización y la movilización política, la construcción de la fuerza política que sea capaz de darle rostro al descontento social. No queda otra. Mientras más rápido se entiende, mientras más rápido se asuma que el camino es pacífico, es político, es democrático y es electoral, mientras más rápido se asuma, más rápido llegaremos a la construcción de esas nuevas realidades. Este es nuestro mensaje hoy, cuando hacemos nuestro primer programa del año 2021, pero sobre todo cuando faltan apenas 24 horas para que mañana se consume algo que a mí en lo particular me es doloroso, porque yo humildemente, como usted que me está escuchando, como usted que me está viendo, como usted que me ha leído, sabe, ustedes, yo, hace 5 años participamos de una victoria muy importante y dimos humildemente nuestro granito de arena para que esa victoria se produjera. Bueno, mañana, desafortunadamente, vamos a ver un retroceso brutal, porque ese espacio, repito, no fue que se perdió, se entregó. Se entregó. Sin embargo, este país no se entrega. Este país sabe que Venezuela es mucho más que esta circunstancia oscura. Este país sabe que el discurso oficialista, que el proyecto oficialista, que el proyecto totalitario llegó a su techo hace tiempo. Y lo que ha iniciado es la caída en su apoyo popular. Y este país sabe también que la venta de humo, la venta de inmediatismo, la venta de personalismo opositor no conduce a ninguna parte. El país sabe, por experiencia, cuál es el camino que lleva a la victoria. Y ese camino hay que construirlo. No se trata simplemente de venderlo. Ese es el reto de este 2021, que, repito, es un año a esculpir, como un escultor saca de la piedra la imagen que quiere tallar. Bueno, vamos juntos a esculpir, a tallar el año 2021 que nos merecemos. Muy buenos días. Este fue nuestro programa de inicio de año. Un gran abrazo. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión.
con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce